Es prácticamente un hecho. A partir del 1 de julio de 2025 cambia el modelo para jubilarse en nuestro país, luego de que se aprobara la semana pasada la reforma pensional, una de las grandes reformas que ha promovido este gobierno de izquierda. Pues la oposición ha dicho que en el Congreso se hizo trampa. Desde ya anuncian demandas ante la Corte Constitucional porque esto habría sido aprobado a pupitrazo, como ha ocurrido en otras tantas ocasiones. Resulta desconcertante en un gobierno que ha promovido el cambio valerse de los mismos métodos, pero es lo que ocurrió. Lo cierto es que sí hay realmente una inmensa sacudida en el sistema pensional. Va a funcionar con 4 pilares. El primero, un pilar solidario. El segundo, un pilar semicontributivo. El tercero, un pilar que es el contributivo. Y uno cuarto que es el voluntario, donde quedarán los fondos privados. Esta es la primera parte de una entrevista con Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Lo noto victorioso y bailando tal vez frente a banqueros afligidos después de la aprobación de la reforma pensional. No, yo creo que en general la Cámara de Representantes tomó una decisión inteligente después de haber debatido durante varios días y de más de 2 años de discusión de una propuesta tan interesante como una reforma pensional en el país y ante las dificultades que se podrían presentar casi al finalizar una legislatura. La decisión que tomaron fue acoger el texto del Senado de la República, que coincide con el de la Cámara de Representantes más del 90%. ¿No le inquieta que la Corte Constitucional pueda tumbar la reforma debido a que la Cámara de Representantes lo aprobó de manera apresurada? Algunos dicen que a pupitrazo, sin un debate suficiente. Yo lo que creo es que eso es mentira. La Cámara de Representantes discutió mucho este proyecto de ley. Lo había enriquecido, corrigiendo inclusive algunos aspectos que tendrían que ver con el estudio actuarial. Y en esa precisión se logró que el ministro de Hacienda entregara en la plenaria de la Cámara de Representantes el informe claro y preciso que había enviado al Senado de la República de Colombia, mostrando la viabilidad de la reforma desde el punto de vista económico y mostrando que vamos a tener una estabilidad por lo menos hasta el año 2070. En vista de la promesa que hizo este gobierno de cambio, ¿no piensa que repetir las prácticas de administraciones anteriores resulte en más de lo mismo? No creo. No creo, porque es que los gobiernos anteriores lo que hicieron fue abrir la brecha. La brecha es mucho más ancha. Los humildes de Colombia están recibiendo 80.000 pesos. Esta ley, el decreto que expidió el señor presidente de la República, aumenta a 225.000 pesos el bono pensional, que esta vez son 560.000 colombianos en el decreto que expidió el gobierno, pero con la reforma pensional vamos a tener la posibilidad de darle ese bono pensional a más de 3 millones de colombianas y colombianos, muchos de ellos que estando en este momento cotizando en los fondos privados o en Colpensiones no van a tener ninguna posibilidad de pensionarse. ¿Considera que Colpensiones realmente está preparado para asumir este desafío? Cuando nosotros llegamos hace 1 año y medio, nos preparamos primero para prestar un buen servicio a las personas, hombres y mujeres que están afiliados a Colpensiones. Hicimos la campaña y la seguimos haciendo para que la gente cotice, para que gobiernos regionales o empresas nos paguen las deudas que tienen con Colpensiones. Tuvimos ahorro de más de 605.000 millones que devolvimos al fondo pensional. Construimos con 305.000 millones para el pago de los bonos pensionales de la vejez. Y tenemos ya avanzado el tema tecnológico en firma de acuerdos con la empresa de teléfonos de Bogotá, con Telefónica de España, con Indra y con otras empresas que nos permite mostrar que vamos bien. Y nuestro personal
ha sido formado y sigue siendo formado. ¿Eso implica contratar más gentes? ¿Colpensiones tendrá que agrandarse? ¿El Estado va a crecer contratando a más y más personal? No, en este momento no requerimos. A partir del 1 de julio del año entrante, seguramente vincularemos más personal cuando empiece la gente de los fondos privados a trasladarse a Colpensiones por mandato de la ley. La segunda parte de la entrevista con Jaime Duzán, presidente de Colpensiones. Régimen de transición a quienes no toca la nueva pensional. ¿Qué va a pasar con el pilar contributivo, el semicontributivo? Bueno, aquí está. El nuevo sistema, el nuevo modelo de pensiones, con esta reforma, define 4 pilares. El primero es el solidario, del que usted ya habló, 3 millones de abuelos que van a recibir 223,000 pesos mensuales. El pilar del semicontributivo, ¿podría explicar un poco más en detalle ese en qué consiste y qué condiciones y requisitos se necesitan? Pero ese está integrado por las personas afiliadas al sistema que tengan 65 años los hombres, 60 años de edad las mujeres y no hayan cumplido los requisitos para acceder a un beneficio económico, que se financiarán entonces con recursos del presupuesto nacional y tendrán un bono pensional porque ellos no alcanzarán a cumplir los requisitos, pero el gobierno ha dicho en esta ley que no los abandonaremos. ¿De cuánto es ese aporte o ayuda del gobierno a los que no logren cumplir con los requisitos para jubilarse? Esos recursos, en la medida en que la gente siga cotizando y el gobierno siga aportando del presupuesto nacional y con la rentabilidad, puedan superar los 225,000 pesos que le están pagando a la gente que está acogida en el pilar solidario. El otro es el contributivo. ¿Ese queda cómo? Es el que ahorra y dice, yo voy a tener la semana suficiente y paga 2.3, hasta 2.3 salarios mínimos de Colpensiones, o los que quieran tener una pensión mayor quedan en los fondos pensionales, y cuando termine con su edad y su semana, indiscutiblemente piden que se les decrete la pensión, es decir, son aquellos que tienen derecho a una pensión. El régimen de transición, ¿cómo queda definido? A los que no los toca la reforma. Son los que están establecidos en la ley para la gente que cumplido la edad y le faltan semanas de su pensión. 50 semanas. Sí, señor. Y no para mujeres. Y para hombres, 900 semanas. ¿Cómo va a ser el traslado de esa gente del fondo privado a Colpensiones? Los vamos a ir recibiendo paulatinamente, empezando por quienes más se acercan a una pensión. Primero con todos los que son 2.3 salarios mínimos, los que están en situaciones de cerca de su edad, etc. Yo creo que lo vamos a organizar, Juan Diego, muy bien. Hay una colaboración de fondos privados, tenemos una colaboración del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, y la reglamentación lo precisarán en esa materia. Respecto al pilar voluntario, dado que el 85-90% de los trabajadores colombianos ganan un salario mínimo o menos de 2 salarios mínimos, los fondos privados prácticamente están destinados a quedarse con una tajada muy pequeña de la torta, ¿verdad? Pues yo creo que los fondos privados en primer lugar van a manejar un tiempo los dineros que hoy tiene, superiores a los 380 billones, que los van pasando al fondo de Colpensiones cuando la gente cumpla los requisitos de pensión. Es decir, eso durará un buen tiempo, varios años. Yo creo que más de 20 años. ¿Podría interpretarse esta reforma como un ajuste de cuentas con los banqueros y propietarios de los fondos privados de pensiones, doctor Duzán? Digamos que esta reforma es una reforma social de fondo. Es una reforma que finalmente pretende en un corto y largo plazo revisar las falencias que tuvo la Ley 100, recoger las recomendaciones de carácter internacional de los estudios y análisis que se han hecho en Colombia por importantes actuarios, por abogados, por universidades, por organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, que expresan su preocupación de cómo 15 millones de colombianas y colombianos no coticen. Ese régimen era un régimen de alguna manera perverso,
empieza a corregirse con esta ley. El manejo de ese dinero que va a empezar a recaudar ahora Colpensiones, esa plata no se va a ir en politiquería, doctor Dusan, no se va a despilfarrar y a derrochar en otras cosas diferentes a las pensiones de los colombianos. Yo no creo que la Junta Directiva del Banco de la República lo permita. Esos recursos van a ser manejados por la Junta Directiva del Banco de la República. La máxima pensión que podrá obtener un trabajador con esta reforma, si no cotiza por encima de 2.3 salarios mínimos, ¿sería cuánto? Pues digamos, hoy sería un aporte del 75% y hay quien puede cotizar más semanas que puede llegar al 80%. Es decir, puede ser una pensión de 2,5 millones, más o menos.